Buenas tardes para todos aquellos que en esta tarde va a oír este mensaje. En esta tarde quiero leer sobre nuestro Señor Jesucristo, que encontramos que el apóstol Juan, como testifica, un testimonio vivo de nuestro Salvador. Dice San Juan, primera de Juan, el capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice Juan que ellos tocaron al verbo de vida. Dice el Evangelio de San Juan, dice también: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Aquel verbo dice que se hizo carne por nosotros para salvarnos. Esa es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Aleluya. Sigue diciendo: porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Se nos manifestó la vida eterna. Aleluya. La vida eterna es el Señor Jesucristo, el que puede dar nuestra vida eterna a nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. No teníamos Dios, no teníamos esperanza, no sabíamos cómo es, aleluya, el Dios del universo. Únicamente se nos contaba o se nos decía por alguna forma, por algún material, pero no fue así. El Dios es espíritu y Él es vida, aleluya, dice acá que Él es vida. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos contaban que ellos iban a tener una comunión con nosotros, aleluya, con los seres humanos, con las personas de aquellos tiempos. De su era, la primera era, aleluya, cuando escribe Juan esta carta, aleluya. Y él dice que nuestra comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo, ellos iban a estar en comunión porque ellos fueron sus discípulos, ellos fueron que estuvieron con Él. Por eso dice él arriba: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con el verbo de vida. Aleluya. Él testifica del verbo de vida de Dios con nosotros. Aleluya. Cuando vemos en el Evangelio de Juan, dice de esta manera en el capítulo 1:14. En el capítulo 1:14 dice de esta manera, que quiero compartir con ustedes. Aleluya. Esta palabra maravillosa que encontramos en la Sagrada Escritura sobre nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Y qué lindo es que cuando nosotros le conocemos y sabemos quién es Él y podamos seguirles. Aleluya. Dice en San Juan capítulo 1, el verso 14, que quiero compartir con ustedes: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese concepto de Dios, ese pensamiento de Dios, esa palabra de Dios se hizo carne en el vientre de una mujer llamada María, una joven virgen, aleluya, en Judea. Dios usó a aquella mujer para nacer el verbo de vida, para engendrarse ahí el verbo de la vida.
los seres humanos necesitaban la vida porque estábamos muertos, estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero necesitábamos, entonces, si Él no venía, ¿cómo iba a haber esta salvación para nosotros? ¿Cómo íbamos, aleluya, a conocer a Dios si es que Él no venía? Por eso dice acá, aleluya, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llenos de gracia y de verdad. Lo hemos visto, dice Juan, lo hemos contemplado, aleluya. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fue creado el universo, aleluya. Por Él fue creado este mundo, aleluya, este universo, aleluya. Todo lo que hay en ella, visibles e invisibles. En Él fueron creados, aleluya. Y este verbo vino a este mundo para darnos vida y vida eterna, aleluya. Vida eterna en su presencia, aleluya. Quizá ahora nosotros estamos en esta tierra, aleluya, caminando en esta tierra, aleluya, pero esperamos la vida eterna, aleluya, cuando partimos de acá y dejamos este tabernáculo, este cuerpo, aleluya. Dios tiene preparado para nosotros un tabernáculo, una casa no hecho de mano en los cielos por la eternidad, aleluya. Aquello vamos a ir a compartir, aleluya, el día que partimos de aquí. Él quiere salvarnos, Él quiere rescatarnos de este mundo. Imagínense lo que dice acá en Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, aleluya. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad, aleluya. En realidad, mis hermanos míos, nosotros vivimos, nacemos en esa maldad, nos engendramos en esa maldad. Por eso decía David: en maldad fui engendrado, así me concibió mi madre, aleluya. Qué maravilloso, aleluya, que hoy en día, aleluya, nosotros podemos, aleluya, reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en la abundancia, aleluya. Tú quieres tener vida y vida en la abundancia, aleluya. Él está ahí para ayudarnos, para darnos fuerza, aleluya. Oh, bendito Dios, Él quiere ayudarnos, quiere darnos esa fuerza, quiere bendecir nuestras vidas. Todo depende de ti, depende de nosotros, aleluya. Queremos vivir esa vida eterna, queremos compartir esa vida eterna. Era nuestra decisión, nosotros tenemos que decidir, aleluya. Qué lindo, dice, dichoso, oh Dios, escucha, oh Dios, mi oración y no esconda de mí mi súplica, dice. Aleluya. Por acá quiero encontrar lo que dice que fuimos engendrados en maldad. Él quiere perdonar, Él quiere limpiarnos de esto. Él quiere hacernos, aleluya, para su iglesia glorioso, este verbo de vida, aleluya. Juan dice que estaba en este mundo, vino a este mundo, aleluya. Ese verbo de vida, ese que estaba con el Padre y se nos manifestó para que nosotros hoy día podamos ser salvos de Él, de este mundo. Pero fíjese lo que quiero compartir, otra palabra con ustedes que encontramos en Efesios en el capítulo 2. Si podemos compartir esa palabra conmigo, aleluya.
va a ser para una bendición, aleluya, para una bendición para nuestras vidas espirituales, para saber cómo estábamos, cómo éramos, aleluya. Dice el 2, dice el Efesios capítulo del versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, aleluya. Él nos dio vida a nosotros. Él, mediante Jesucristo, dice Pablo, que tenemos esa vida eterna. ¿Tú quieres gozar de esa vida eterna? ¿Tú quieres gozar de esas vidas? Aleluya. Y dice acá que estábamos presos con el príncipe de este mundo. Estábamos cautivados en maldad, en cosas malignas, en cosas feas, en borrachera, en tantas cosas que arruinaban nuestra vida espiritual. Pero hoy en día Dios quiere limpiar la vida, aleluya. Dios quiere limpiar tu vida, Dios quiere hacerte suyo. Él quiere que tú te vuelques, que tú le reconozcas como tu Salvador y que te acerques a Él, aleluya, para ser su hijo, aleluya. Dice el mismo Efesios en el capítulo 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo, aleluya. Somos bendecidos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nos hizo su hijo. Hoy, si reconocemos a Él como nuestro Señor, vamos a venir a ser hijos de Dios, no criatura de Dios. Ya no vamos a ser hombres, aleluya, para el destino del juego eterno, sino vamos a ser hombres, el destino para la vida eterna, según la palabra de Dios. Vamos a tener una vida eterna, aleluya. Nuestro cuerpo se quedará en la tierra, nuestro cuerpo se quedará tierra, del polvo fuiste hecho y al polvo volverá, pero nuestra alma, aleluya, tomará un nuevo cuerpo, la cual Dios preparó para nosotros, y viviremos por los siglos de los siglos con Él, aleluya. Gracias a Dios del cielo santo por su palabra. En esta tarde, mis queridos hermanos y hermanas, tú que estás, aleluya, que a lo mejor alejado, a lo mejor no te vas más a la iglesia, a lo mejor te has retirado, a lo mejor estás enojado, hermano, no congregás algunas cosas por algún motivo. Reconozco esta cosa que sucede en nuestra vida, pero Dios está ahí esperándonos para perdonarnos, para limpiarnos, y aleluya, y seguimos viviendo en la casa de nuestro Padre, aleluya. Así como el hijo pródigo que un día se fue, le pidió a su padre su parte, y su padre le dio y se fue, aleluya, lejos en una provincia lejana, y malgastó todo lo que tenía hasta quedarse sin nada, hasta que el hijo va a tener hambre, aleluya. Se acercó a un patrón, y el patrón le mandó a cuidar cerdo, la cual, aleluya, él tenía que cuidar
vida a esos cerdos, mantenerlos con algarroba, y él quería comer esas algarrobas de tanta hambre que tenía. Después que tenía tanta plata, tantos bienes, ahora estaba pasando mal este hijo pródigo muy lejos de su casa. Así estamos nosotros, lejos de nuestra casa. Aleluya. Pero el hijo pródigo un día se levantó y dice: en la casa de mi padre hay jornaleros que viven bien y tienen abundancia, y yo acá estoy pasando hambre y me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y me iré y le diré a mi padre: he pecado contra ti, ya he hecho mal, háceme aunque sea como uno de estos jornaleros, no importa que no me haga como tu hijo, pero así como tu jornalero. Pero el padre no se enojó con él, sino que lo abrazó y dijo a los jornaleros: que le pongas anillo en sus dedos, que le calce con un calzado nuevo, ropa nueva, y que mate el becerro más gordo para hacer fiesta en ese día que aquel hijo pródigo había vuelto a su casa. Los ángeles hacen fiestas, aleluya, cuando volvemos, aleluya, en nuestra casa nuevamente, en nuestra vida, en el desierto que vivimos, en este mundo que vivimos. Algunas veces deseamos de comer y comemos algarroba, comemos maldad, comemos perjuicio para nuestra vida. Pero cuando volvemos, aleluya, en la casa del Padre hay becerro gordo, aleluya, para la fiesta de los ángeles, para la fiesta de los seres vivientes en el siglo, aleluya, en el cielo, aleluya, porque hemos vuelto al Padre en la gloria, aleluya, por todo su amor, con su gran amor con que nos amó, aleluya. Hermanos queridos, vuélvale a Él. Si es que está lejos, si es que no congrega, vuélvate a Él, acércate a Él, y Él es grande de perdonarte, mi hermano. Este es un mensaje que quiero dejarlo a aquellos hermanos, aleluya, y hermanas, que a lo mejor no está acercado en la casa de Dios. A lo mejor ya no se va más, a lo mejor han dejado, pero vuelvas a Él, Él te perdonará, Él te ama, Él tiene amor por ti, aleluya, te espera, aleluya, Él te espera, solamente tú tienes que decidir. Dile: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Yo me voy a levantar y me voy a volver a la casa de mi Padre, porque allí los jornaleros tienen abundancia de palabras, de pan, de agua, de comida, aleluya. En cuanto yo acá estoy sufriendo de todo este perjuicio para mi vida, Dios está dispuesto a perdonarte y a llevarte a su reino eterno por los siglos de los siglos. Doy gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, aleluya. Espero, mi hermano y hermana, que puedas aceptarlo y que vayas bien a tu mente y a tu conocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Gracias te doy, mi Señor, por haberme hablado de esta manera. Gracias te doy por haberme escogido, que hoy soy tu hijo, Señor. Gracias por aquellas personas que van a oír tu palabra, que van a aceptar tu palabra y van a volver a ti, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que a través de este mensaje pueda obrar en los corazones, en la mente, en la vida de las personas que oye, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.